Profesores y profesoras, sean todos y todos bienvenidos a nuestra actividad que ha sido preparada especialmente para ustedes. Primero quiero agradecerle y darle la bienvenida a la licenciada Genara Gómez del Servicio de la Propiedad, quien el día de hoy nos estará ofreciendo una plática, una disertación sobre los derechos de autor y derechos conexos. Gracias, licenciada, bienvenida, esta es su casa. En nombre de la División de Desarrollo Académico y del Sistema de Formación del Profesor Universitario, le damos la más cordial bienvenida. En el plan operativo anual del Departamento de Educación, desde el Sistema de Formación del Profesor Universitario, se propician alianzas estratégicas entre las unidades académicas de la UCAP y de las instituciones del Estado, gestionando el intercambio de personal especializado en las diferentes temáticas de interés para la comunidad educativa. El día de hoy se planificó la conferencia Derechos de Autor y Derechos Conexos, para lo cual ha sido invitada la licenciada Genara Gómez de Estrada, del Registro de la Propiedad Intelectual del Ministerio de Economía. Será la licenciada Elisa González de Marroquín quien presentará y dará lectura a la hoja de vida de nuestra disertante. Gracias. Muy buenos días, distinguidos y distinguidas profesionales que nos acompañan. Les comparto que es un gusto para mí presentar a la licenciada Genara Gómez de Estrada, porque además de tener 30 años de conocerla como digna persona, de mucha calidad en su ser, por ser vecina y por ser hermana en una comunidad cristiana católica, una gran servidora, pues tuvimos la oportunidad hace un mes de escucharla el último día del simposio de educación a distancia en la Universidad Francisco Jesús Xavier. Entonces ahí pues ratificamos que es la profesional o una de las profesionales expertas e indicadas para recordarnos y actualizarnos sobre esta temática de mucha utilidad cuando los profesionales y las profesionales, especialmente las instituciones de docencia e investigación de la Universidad de San Carlos, tenemos que escribir documentos de apoyo a la docencia, o bien entregar resultados de investigación. En forma resumida, la hoja de vida de la licenciada Genara, que cariñosamente nos da permiso de llamarle Nari, le llamamos la licenciada Nari, es egresada de esta Universidad de San Carlos de Guatemala, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, abogada y notaria y licenciada también en Ciencias Jurídicas y Sociales. Entre las especializaciones está en la problemática y temática de la propiedad intelectual y especialmente ha seguido durante 20 años de su vida laboral la formación que da la Academia de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, OMI. Ha desempeñado varios cargos, pero actualmente está en el Departamento de Derecho de Autor y Derechos Conexos como jefe de la Unidad de Inscripción de Obras y demás actos relacionados con el derecho de autor. Ha colaborado en la presentación y construcción de muchas reformas sobre la Ley de Derecho de Autor y Derechos Conexos. Y también actualmente está representando, está nombrada en la Secretaría de muchas juntas directivas. Específicamente les voy a leer 3. 1, en la del Consejo Nacional del Libro, CONALIB. 2, en la Secretaría de Junta Directiva del Comité Nacional del Programa Memoria del Mundo de UNESCO para y en Guatemala. 3, Secretaría en la Junta Directiva de la Comisión de Informática de CONCYT, trabaja también ahí, colabora. La capacitación desde que ella trabaja ahí y en los últimos 20 años
en actividades nacionales e internacionales. Entre ellas están varios congresos, 6 congresos importantísimos, de los cuales quiero mencionarles, y hoy recordé a nuestro director general de docencia que tenía 2 criterios para la excelencia académica y la calidad del profesional, sobre todo del profesor y de la profesora universitaria. El primero es que tuviera un posgrado, pero el de doctorado. Ese era el primer criterio para él. Solo tener ese grado académico que era una profesional o un profesional. Y el segundo, haber viajado, pero más que a formarse, también eso, a participar en actividades en otros países, actividades internacionales. Entonces, con el permiso de ustedes, solo les voy a robar otro par de minutos para leerles algunos de los que ella en los que ha participado. Por ejemplo, en el 6º Congreso Internacional sobre la protección de los derechos intelectuales realizados en el Distrito Federal de la Ciudad de México y siempre auspiciado por la ONU. El otro congreso donde ella estuvo fue en España, Congreso Internacional sobre la Protección Intelectual. Bueno, vamos a ver qué otro congreso les comparto. Aquí en Guatemala, en Antigua Guatemala, en el Congreso Nacional sobre lineamientos políticos culturales. Son tantos. Entre otras actividades en las que ella ha participado, tanto en Guatemala como en el extranjero, tenemos seminarios. En total, ella ha participado en 7 seminarios internacionales. Y entre ellos está el que también se realizó en la ciudad de Ginebra, Suiza. Y también en Ginebra, Suiza, ella estuvo en cursos, porque ha participado, como les decía, en varios cursos, por ejemplo, en Suiza, en Ginebra, en la ciudad de Argentina, en la ciudad de Panamá. Por ejemplo, en Panamá participó en el 9º curso iberoamericano sobre derecho de autor y derechos conexos, la protección del derecho de autor y de los derechos conexos, con particular referencia a las obras y prestaciones audiovisuales en América Latina, que se realizó ahí. Y entre otros muy importantes, por aquí yo les había inventado uno, pero ahí lo vamos a dejar. También participó en el curso regional de OMPI SGAE en la ciudad de Honduras. Bien, ella desde entonces ha participado en más de 2 docenas de conferencias y actividades similares a la de este espacio pedagógico en la que ya la vamos a escuchar. Y para cerrar con parte de su hoja de vida profesional y laboral, tiene su experiencia teórica y práctica, pues ella ha escrito algunos textos, algunos folletos relacionados con esta temática, y una de ellas, como ven, que no solo es para profesionales de alta escolaridad universitaria, sino para todo ciudadano guatemalteco, porque ella también es ciudadana guatemalteca, como el que ya tienen en sus manos. Así es que entonces dejamos a la licenciada Nani en el uso de la palabra para que nos enseñe y para que nos actualice sobre esta temática. Muy buenos días a todos. Es un gusto estar acá en esta universidad en nombre de la directora del Registro de la Propiedad Intelectual, la licenciada Eliana Monreal. Pues es un gusto estar acá con ustedes compartiéndoles un poco sobre el tema del derecho de autor. El registro pues siempre está con toda la disponibilidad de poder discutir este tema, porque es un tema de mucha importancia. Vamos a iniciar entonces con el mismo, y les quiero contar que bueno, el registro de la propiedad intelectual es una dependencia del Ministerio de Economía, y pues nosotros estamos trabajando en el Departamento de Derecho de Autor
asesorar sobre este tema. El día de hoy vamos a hablar algo sobre esto, por eso dice algo sobre lo que es el derecho de autor y derechos conexos, porque pues, es un tema bastante amplio. Bueno, pues vean, en sí, el registro de la propiedad intelectual trabaja todo lo que es el tema que tiene que ver con lo que es la propiedad industrial y lo que es el derecho de autor. En lo que es la propiedad industrial, pues allá se ven lo que son las marcas, los nombres comerciales, esas señales de publicidad que vemos, ¿no? Y también el tema de las patentes. Las patentes de invención, o sea, cuando una persona realiza un invento, se les da una patente. También se trabaja en esta rama, se trabaja el tema de lo que son los diseños y modelos industriales. Esos diseños que ustedes ven que ya existen, pero que en determinado momento una persona le hace un cambio. Nos comentan, por ejemplo, un paraguas, ¿verdad? Que ya existía el paraguas, pero viene y ya le hicieron para poderlo manejar automáticamente y todo eso, pues todo eso es parte de un modelo industrial. Esa parte se ve en el registro como lo que es la propiedad industrial. Ahora bien, en el tema de derechos de autor y derechos conexos, se ve todo lo que es lo relacionado a los libros, a los autores, a los creadores. Esta es otra gran rama de la propiedad intelectual. Como ven, se divide la propiedad intelectual en dos grandes ramas, lo que es la propiedad industrial y lo que es el derecho de autor. Ahora bien, ¿qué es el derecho de autor? Pues es ese derecho que tiene la persona que ha creado una obra, que ha tenido una idea, pero que esa idea la ha plasmado en un libro, en un pentagrama, o sea, es esa persona que ha realizado esta obra, pues ese es el derecho que tiene un autor sobre su creación. ¿Quién es el autor? El autor es esa persona que plasmó su obra. Y se dice que no puede ser que un autor tenga, por ejemplo, solo la idea. A veces con nosotros llegan las personas y nos dicen, mire, yo tengo la idea de estas cosas, pero no la quiero decir porque si no, pues, se la copia. No, entonces tiene que plasmarla en un soporte para poder tener esa obra, esa creación ya en un soporte. Entonces, en este caso, tenemos ya lo que es el autor y lo que son las obras. Dice que el derecho de autor nace desde la creación de la obra. O sea, no es necesario que esta obra la tengan que registrar. Desde el momento en que la persona crea la obra y la coloca en un soporte, es autor. No es necesario que lo registre. Dice la ley que no es necesidad registro, depósito ni formalidad alguna para que se crea autor. Bueno, entonces tenemos que en el derecho de autor existe un sujeto y un objeto. El sujeto es el autor, el creador de la obra, el que realizó esa obra literaria, científica, artística, el que tomó una película, el que tomó una fotografía. Esa fotografía también es autor de esa fotografía. El objeto entonces es la obra, es esta creación, es esta escultura, un programa de ordenador también se considera obra. Así es de que lo que tenemos en derecho de autor tenemos a un sujeto que es el autor y tenemos a un objeto que es la obra, que es esa creación. En cuanto al contenido del derecho de autor, en cuanto al contenido tenemos un derecho moral y
un derecho moral. El derecho moral es un derecho que es imprescriptible, es inalienable y irrenunciable. Es un derecho que va siempre unido a la obra. De esa cuenta nosotros podemos ver que existen tantas obras que hace miles de años que existen, pero sabemos quiénes son los autores. De esta cuenta nosotros siempre vamos a reconocer las obras de Miguel Ángel Asturias, las obras de todos los autores, porque este derecho es un derecho que siempre va unido a la persona, nunca se va a perder. Mientras que tenemos el derecho patrimonial, que este derecho le da al autor la facultad de explotar su obra, de poder ceder los derechos, de poder autorizar la utilización, a través de alguna negociación, a través de algún contrato o como desee, pero el autor puede aprovechar económicamente la obra, o sea, puede beneficiarse de la misma a través de los contratos que la misma ley tiene con el mismo. Entonces, esto es el contenido de lo que es el derecho moral y el derecho patrimonial. En cuanto a los plazos de protección, fíjense que el convenio de Berna, del cual Guatemala es parte, da un mínimo de 50 años y deja que cada país coloque en su legislación el tiempo que cada país considere. Pero en Guatemala nuestra ley nos da 50, nos da durante toda la vida del autor 75 años después de que el autor fallece. O sea que podemos, por ejemplo, las obras de José Ernesto Monzón, que falleció, por ejemplo, las obras de él tuvo la facultad. Él tenía la potestad de utilizarlo durante toda su vida. Pero ahora que él ya falleció, lo pueden usar, pueden explotar las obras sus familiares. O sea, si alguien quiere, por ejemplo, utilizar la obra Soy de Zacapa, tiene que acercarse a los familiares de José Ernesto Monzón y pedir la autorización para utilizar la obra, pero no va a ir con cualquier persona, o sea, no va a ir que con la hermana, que con el familiar para pedir la autorización. La autorización se la tiene que dar la persona que tenga legalmente la potestad de dar. Muchas veces pues se lo han dejado como un herencia, pero si no, tienen que seguir un proceso sucesorio testamental y pues los nombran administradores de la mutual y esta persona es la que puede autorizar la utilización de una creación, de una obra de la persona pues, que ya haya fallecido. Entonces se ponía el caso de José Ernesto Monzón, que tiene poco tiempo de fuera está un gran valor guatemalteco, pero sus obras siguen siendo escuchadas y hay interés en que la gente las pueda atrapar y todo, pero tiene que hacerlo con la autorización de los titulares de derecho, porque se vuelven titulares de derecho. Los autores son los que crean la obra, pero el titular ya es el que puede explotarla con la autorización del autor. Ahora bien, durante este tiempo, durante los 75 años, pueden explotar la obra los familiares. O sea, los familiares que estén debidamente autorizados para hacerlo. Ahora bien, al vencimiento de este plazo de protección, estas obras pasan a ser al dominio público.
las obras se pueden utilizar libremente, porque ya están para uso de la sociedad. O sea, después de ese tiempo, les cuento que en México, por ejemplo, tienen 100 años. O sea, en México es después de durante la vida del autor y 100 años después de que él muerta. O sea, Guatemala tiene 75 y otros países tienen 90 y así cada quien tiene diferencia porque el mínimo que nos da Berna es 50. Ahora bien, al vencimiento del plazo de protección después de los 5 años que están en el dominio público, lo pueden utilizar las personas, pero siempre van a reconocer el derecho moral del niño, porque es un derecho que siempre va a ir unido a la persona. Ahora bien, por ejemplo, si pongan editorial Piedra Santa, quisiera imprimir una obra de guatemalteco, por ejemplo, de Enrique Gómez Carrillo, que él hace 2 años sus obras ya pasaron a ser del dominio público porque ya cumplió el plazo de protección. Entonces, si ellos quisieran utilizar la obra de cualquiera de las obras, la pueden utilizar, la pueden explicar. Pero tienen un derecho de edición, o sea, ellos tienen ese derecho, colocaron el nombre del autor, pero viene y alguna otra persona quiere utilizarlo, entonces tiene que hacer otra, no porque es del dominio público van a agarrar la de Piedra Santa y esa van a volver a editarlo. Cada obra tiene que tener su originalidad. O sea, ahí ya viene un derecho de edición sobre cada libro, cada texto y para la editorial que lo ha realizado. Entonces, por ejemplo, quiere hacerlo Piedra Santa, lo hace, quiere hacerlo Santillana, quiere hacerlo, lo puede hacer, pero cada quien tiene que trabajarlo con su originalidad, con su aporte, ¿verdad? O sea, no porque sea del dominio público la pueden explotar siendo de una editorial. Entonces estas obras que ya pasan a ser del dominio público, darles la facilidad, ¿verdad? Que la sociedad también pueda utilizarla libremente, sin la autorización. Ahora, ¿qué no es objeto de protección? Las ideas. Las ideas no se protegen. A veces cuando nosotros llegan y dicen, miren, fíjense que yo hice este libro, pero no quiero que nadie más haga algo igual. No se puede, porque la idea no se puede. O sea, se protege nada más ese trabajo en que usted se realizó, pero no la idea. Si no limitaríamos a que la sociedad estuviera progresada. Entonces, fíjense que, por ejemplo, nos llegan a registrar fotos muy bonitas que toman de los volcanes, de los lugares así turísticos de nuestro país. Cada fotografía, todo es diferente, ¿verdad? Porque pues, cada autor la toma en diferente momento. Hay una fotografía muy linda de un volcán en donde sale la nubecita, entonces cada quien la toma en diferente momento, cuando hay sol, cuando hay viento, es diferente. Así es de que no podemos limitar a que porque alguien le tomó esa fotografía al volcán, ya nadie puede hacerlo. Entonces la idea en sí no se puede. Entonces, bueno, hemos hablado un poco de lo que son las obras literarias, científicas y artísticas, pero ahora vamos a hablar de lo que son los derechos. En este caso, les decimos que esos derechos los tienen los artistas, los intérpretes, los ejecutantes y los productores de fonograma. Ellos son los que le vienen a dar vida a esas creaciones que realizan los autores. De esta manera es que nosotros podemos escuchar una obra musical que ha creado un autor. ¿Por qué? Porque viene y tenemos a un intérprete que nos la canta.
tenemos a una ejecutante que ya sea con la guitarra, con la marimba, la guitarra, pero de esa manera tenemos a esa persona que nos va a permitir poder realizar esa creación musical. Tenemos a los productores de fonogramas, que son los que graban esos sonidos en estos fonogramas que nosotros escuchamos. En esos fonogramas también pueden escucharse, este productor de fonogramas en determinado momento hasta puede grabar este sonido tan lindo del canto de los pájaros. Platicábamos con la licenciada que aquí pasa un grupo de pajaritos muy lindos. Hasta eso se puede grabar y se puede colocar en un fonograma. El sonido del mar, todo eso puede colocarse también en un fonograma. Pero entonces tenemos a esos productores de fonogramas que nos permiten escuchar estas creaciones. Y a los organismos de valorización, que es a través de ellos que vamos a escuchar la música. Por ejemplo, en el caso de Ricardo Arjona, que Ricardo Arjona es autor de sus canciones. Él las interpreta, él las escucha, y él es también productor de sonido. Entonces hay autores que tienen esos dones, de poder llegar a tener todo esto en son los derechos con él. En cuanto a lo de la sociedad de gestión, les voy a decir, fíjense que existe la sociedad de gestión colectiva. Las sociedades de gestión colectiva son las que administran los derechos de los autores, porque les voy a contar. Fíjense que, por ejemplo, si escuchamos la música tan linda de Julio Iglesias, pero Julio Iglesias no podría estar yendo a todos los países y decir, miren, párenme porque estoy escuchando música. Entonces, igual no podrían ir los autores, cualquier autor no podría ir tocando puertas a cada lugar para poder decir que le paguen la utilización de sus obras. Entonces, existen las sociedades de gestión colectiva que son las que administran los derechos de los autores de acuerdo a su categoría. Porque vean, no solo es que un autor tenga su obra y que diga, ay, qué bien que la están utilizando, qué bien que escuchan mi canción, qué bien que leen mi libro. El autor también quiere en algún momento beneficiarse económicamente de esa creación, llevarse al bolsillo, pues algo también para poder disfrutar de su obra. Entonces, estas sociedades de gestión colectiva son las que administran esos derechos de los autores. En Guatemala solamente tenemos sociedades, todavía no tenemos de obras literarias, pero tenemos de obras musicales. Tenemos a la AEI, que es la Sociedad de Gestión Colectiva que administra las obras de los autores musicales. Tenemos también Musicalia, que administra los derechos de los autores que platicamos de los derechos políticos. Y tenemos también a la sociedad que administra los derechos de los productores de fonogramas. O sea que todavía en Guatemala tenemos estas sociedades. Ahora bien, estas sociedades se manejan con los contratos de representación de títulos. ¿Y cómo pueden hacerlo? Bueno, pues estos contratos, fíjense que los firman con todas las sociedades de otros países. Entonces, por ejemplo, si se está escuchando acá la música de Vicente Fernández, por ejemplo, entonces tuvo que haber un contrato entre México y la Sociedad de Gestión Colectiva de Guatemala.
Entonces, las sociedades de gestión tienen contratos con todos los países que tienen la sociedad de impuestos. Y ellos se encargan entonces de cobrar acá, de cobrar ese dinero de las personas que utilizan las obras con fines lucrativos. Desafortunadamente les digo, no tenemos para obras literarias, porque por ejemplo, si alguien quisiera utilizar un texto, quisiera utilizar material de libros, aquí en Guatemala no tenemos una sociedad a la que se le pueda decir, mire, vaya a esa sociedad y ellos como administran los derechos de los autores de España, de Colombia, nosotros no lo tenemos todavía. Por ejemplo, Cedro, sí. El Cedro es de México y, por ejemplo, si alguien quiere utilizar algún texto o algún material de texto, pueden dirigirse a esa sociedad de gestión y son las sociedades que representan a los autores para no tener que estarse comunicando directamente con ellos. Entonces, estas sociedades trabajan con estos contratos de representación recíproca. Estos contratos hacen, a través de estos contratos, le dan la potestad a las sociedades de hacer la recaudación y la distribución del dinero. O sea, ellos recaudan todo lo que ellos han autorizado en cuanto a las creaciones que se utilizan con fines lucrativos. O sea, si alguien está utilizando las obras, pero para beneficiarse económicamente, que cobren, por ejemplo, la entrada, o todo eso se está beneficiando económicamente, entonces ellos van y recaudan ese dinero. Luego hacen la distribución. Y de acuerdo a nuestra ley, esas sociedades, por ejemplo, les ingresa el 100%. Pero de ese 100%, las sociedades se quedan con un 30% para pagarles a sus empleados, para pagar la luz, teléfono, lo que son los gastos administrativos. Es el 30%. El otro 60%, ellos lo reparten a todas las sociedades de gestión que ellos están administrando a través de esos contratos que les mencionamos. Entonces, ellos mandan ese dinero. De esa cuenta es que, por ejemplo, nuestros autores también reciben dinero. Porque, por ejemplo, a las obras que más se escuchan en nuestros países, por ejemplo, ahora hay creaciones de muchos autores jóvenes, por ejemplo, Malacate, y todos esos grupos jóvenes que están siendo escuchados en otros lugares, y a ellos también pues tiene que venirles ese dinero para que también disfruten. Igual, por ejemplo, nuestra música tradicional, todo esto, pues también los beneficiarios todavía están explotados en la comunidad. Así es que este 100% que ellos recaudan, como se dan cuenta, les queda un 10%. Y las sociedades con ese 10% ayudan a sus socios, a sus autores, los ayudan para poder estar en gastos médicos, gestiones clínicas, esto es para poder dar servicios funerarios en algún momento. Total es que ese 100% que se ha recaudado se ha distribuido. Ahora bien, ¿qué tiene que ver el registro con todo esto? El registro de la propiedad intelectual tiene a su cargo lo que es la inspección y la vigilancia de lo que hacen estas sociedades. Así es que, de esta manera, las sociedades de gestión colectiva administran los derechos de los autores, de los creadores. ¿Para qué? Para que ellos también puedan tener el gusto de escuchar sus creaciones, pero también poder beneficiarse con ellos. Bueno, pues entonces les quiero contar que
Ya hemos hablado un poquito de lo que es el derecho moral. A ver, que no sé cuánto tiempo es lo que tiene el derecho moral. El derecho moral es, sí, o sea, nunca va a prescribir, nunca vamos a, todas las obras siempre van a tener el nombre del autor. Nunca vamos a, porque si no, hasta se perdería el patrimonio cultural de un país, ¿verdad? Porque diríamos, bueno, esas obras tan lindas se las llevan y no se sabe que son de un autor guatemalteco. Ustedes han visto que muchas obras musicales las ponen de fondos de películas, que se van a los extranjeros, y tenemos que decir que ese derecho moral sea reconocido, que siempre la obra sepa que es del autor. También vimos lo que es el derecho patrimonial. Y el derecho patrimonial en Guatemala, ¿cuánto tiempo es? Después de la muerte del autor. O sea que el autor tiene un pedazo y durante toda su vida explota la obra. Pero esos 75 años se los da para que también su familia puedan disfrutar de su creación. Entonces, en Guatemala tenemos 75 años. Ahora, vimos lo que es también la sociedad de gestión, que son las sociedades. ¿Qué hacen esas sociedades? Administran los derechos de los autores y acuerdan a sus categorías. Y en Guatemala tenemos tres, y esperamos tener las de los autores y editores en algún día, ¿verdad? Para que también los escritores puedan beneficiarse y contar con esta facilidad de poder llegar con ellos con estas sociedades a pedir, ¿verdad? Si quieren utilizar obras de otros autores. Muy bien, entonces vimos lo que es el derecho de autor y los derechos de autor. Ahora vamos a ver un poco sobre lo que es la institución de obra. En este caso, pues el registro, la ley dice que reciben depósito las obras que desean registrar los autores. Porque se recuerdan, ¿es obligatorio el registro? No, ¿verdad? Se recuerdan que dijimos que se considera autor desde el momento que la coloca en la obra, y que no hay necesidad de depósito, formalidad alguna, para que una persona pueda considerarse autor. Que una persona sabe que están utilizando ilícitamente su obra, aunque no la tenga registrada, puede ir a la Fiscalía de los Delitos contra la Propiedad Intelectual y con esto denuncia que está utilizando ilícitamente su obra, aunque no la tenga registrada. Pero la ley dice que no es obligatorio, pero que quien desea hacerlo, lo puede hacer. Así de que tenemos un capítulo completo en cuanto a lo que es la inscripción de las obras. Fíjense que les quiero contar que la inscripción es muy sencilla. Tenemos 8 formularios, porque cada formulario es diferente. Tenemos formulario para registrar una obra literaria, para registrar una obra artística, y una obra artística puede ser una fotografía, un dibujo, una escultura, una pintura, un croquis de alguna casa, o sea, todo lo que es también todo lo que tiene que ver con la arquitectura se considera obra artística. Tenemos para obras audiovisuales, o sea, hay unas películas tan lindas que vemos, en las que nos entretenemos. Esas películas también se pueden registrar, y esas también hay un formulario. Tenemos un formulario para
programas de ordenador. Así es de que pues contamos con varios formularios que cuestan 5 quetzales cada uno. Tenemos entonces que para escribir una obra compramos el formulario que cuesta 5 quetzales. Tenemos que hacer una declaración jurada en cuanto a la obra. O sea, ante el notario, concede, declara que es autor de la obra, tal y tal, es una declaración jurada en cuanto a la obra. Tienen que contar el soporte de la obra. Ahora bien, el soporte de la obra tiene que ser ese texto que realizó el autor de acuerdo a su originalidad. Si incluye dentro de la obra material que no es de su autoría, tiene que adjuntar la autorización que le ha entregado el autor para que utilice este material en la obra que desea registrar. De lo contrario, nosotros no recibimos ayuda. ¿Por qué? Porque no solo el autor puede tener problemas posteriores, sino que también tenemos que hacer que se respete su derecho. Fíjense que muchas veces nos llegan a registrar textos que contienen todo el material que bajan de internet. Entonces, les decimos, bueno, ¿quién es el autor de esta obra? Nos ajusta la autorización, nos dan. Y no pueden buscarlos, porque aquí van a buscar. Y fíjense que es bien interesado el tema porque, por ejemplo, la vez pasada nos llevaron unos textos escolares preciosos a registrar. Pero la persona, le decimos, bueno, estaba llena de dibujos, muy lindo, muy lindo el material didáctico. Entonces nos trae, por favor, la autorización de todos los autores del material que es útil. Fíjense que nos dijo, mire, es que la bajé de internet, pero yo compré el programa. Ah, muy bien. Entonces tráiganos la hojita del recibo donde compró el programa y la hojita de las condiciones de uso. Fíjense que me llegó el recibo y hasta eso tenemos que ver que el recibo sea a nombre de quien lo compró, ¿verdad? Bueno, llegó el recibo y desafortunadamente les cuento que en las condiciones de uso decía que no se podía utilizar para material didáctico y que no podía ser para material para estudio. En las condiciones de uso que están al revés en impedimento, ¿verdad? Entonces, no se pudo registrar la obra. ¿Por qué? Porque no tiene ella una autorización. Y a mí nos pasa, a veces nos dicen, mire, solo puso una fotografía. Y es que esa fotografía yo la tengo en la casa porque me la regaló fulano. No, tiene que ser autorización del autor que tomó la fotografía, no de quien la regaló. Porque nos pasa con las monografías. Las monografías de los departamentos llegan con fotos preciosas de hace tiempo, ¿verdad? Y dicen, es que esta me la dejó fulano, está aquí, pero tiene que buscar el autor. Ahora bien, si usted sabe que esa fotografía ya pasó a ser del dominio público, no importa, ¿verdad? Ya dice, mire, esta murió el autor hace cuántos años, entonces ahí no hay. De lo contrario, nosotros para ese soporte de la obra pedimos que tiene que tener la autorización del autor, por muy pequeña que sea la creación, por muy pequeño que sea el dibujito. Fíjense que el otro día me llevaron una obra que la señora había hecho muy bonito un texto, pero ella había pegado dibujos de la prensa. Había aquí la banderita de la prensa. La goma naranja no sabía de dónde la había recortado. Entonces cuando hizo todo eso, le dijimos, no, mire, pues usted tiene que traer la autorización. Pero vieran qué bonito, se ha llegado la obra, ya regresaba a los 2 meses y me dice, mire, esta obra yo la hice. Yo hice los dibujos, yo hice la bandera, entonces ella lleva el autor, o sea, de todas las cosas. Pero se motiva a veces la gente para poder hacer sus obras de su propia creación, no de
tener que buscar al autor, porque a veces se dificulta demasiado, no saben de dónde se busca. Entonces, ese soporte de la obra, pues nosotros siempre pedimos que tenga la originalidad y la correspondencia. En cuanto al recibo, que tienen que aceptar la casa correspondiente, les cuento que el arancel es bastante bajo, no tienen que pagar grandes cantidades, pero el arancel que tenemos, pero les quería contar que en el registro de obras no es como cuando ustedes van a registrar una marca. Digamos, las marcas son esto, por ejemplo, el pollo campero, ¿verdad? Que es una marca, McDonald's, estas son marcas. Y en el trabajo, como les comenté al principio, se registra todo eso. Pero esos trámites, aunque son del mismo registro, son un poquito más caros en cuanto a poderlo realizar. En este caso, nosotros tenemos un arancel bastante bajo y saben que, por ejemplo, en el registro de derecho de autor no existe la búsqueda de nuestros perfiles. O sea, si aquí la licenciada Lisa, por ejemplo, quiere registrar su obra, nosotros no entramos a buscar si existe una obra igual a la de ella. En marca sí existe la búsqueda de perspectiva, o sea, buscan si hay muchas Madonna, entonces hay Madonna que no, o sea, buscan que hay una búsqueda de perspectiva. En derecho de autor no realizamos eso. O sea, ingresa la obra y se registra sin necesidad de hacer la búsqueda. Igual, en este trámite no hay edicto, porque a veces nos dicen las personas, mire, pero ¿cuánto me va a salir por el edicto? No hay edicto. ¿Por qué? Porque no es necesario ese trámite y como no hay edictos, no hay oposición, el trámite sale a veces en el instante. O sea, a veces cuando llegan las personas y les dicen, miren, fíjense que voy a participar en un certamen en España o algo así, necesito ya tener mi título de la canción y todo. Entonces lo ingresan en la mañana y ya les decimos en la tarde, pues miren, vengan y asistan. Pero si no tienen problema. O sea, nos ha pasado mucho con los guiones cinematográficos. O sea, la persona antes de realizar su película tiene su guión y ese guión cinematográfico es el que quiere registrar para participar en el certamen. Entonces, si el guión no hay problema de que no le haya incluido ningún material que no sea de su autoría, sale. Pero si no, sí tenemos que requerirle para que lleve las autorizaciones correspondientes. O sea, si el trámite es rápido, si no lleva problemas. Pero ya les cuento que a veces sale hasta el mismo día. Ahora, ¿qué es todo eso que se incluye? Se incluyen las obras literarias, científicas, artísticas, los programas de ordenador, que miren que Guatemala tiene mucha producción de programas de ordenador. A veces hay personas que dedican eso en su trabajo y no saben que tienen una autoría y que pueden registrarlo, que lo pueden proteger, pero llega mucha gente a registrarlo hasta con módulos. Por ejemplo, hay alguien que hace un programa de ordenador para un banco y nos dice, mire, pues este programa tiene 15 módulos, 20 módulos, no tiene que registrar cada módulo. Si lo registra, todo el programa en donde incluye los 15 módulos para que no tenga que estar grabado. Se registra esas producciones fonográficas que hicimos, ¿verdad? Las interpretaciones esenciales, todo esto que tiene que ver con el derecho conexo, los convenios y tratados y todo lo que se registra, todo lo que decimos de la sociedad de gestión. Ahora bien, el trámite es bastante sencillo. La solicitud que decimos que es el formulario, se recibe un expediente, se hace un examen de forma. Nosotros no podemos hacer un examen de forma. O sea, no podemos decir, vamos a ver qué es esta obra. No podemos, porque se tiene que respetar el derecho del autor.
El autor sabe si colocó una coma, si colocó tiene que respetarse ese derecho del autor. O sea, no hacemos examen de fondo, pero sí hacemos de forma para lo que les comentaba en cuanto a ver si todo el material le corresponde al autor y si no, pues se hacen los requerimientos correspondientes, se hace una resolución, un título, y pues si hay medios de hay información, pues ahí estarán ya, ellos tendrán que hacer su trámite ante los tribunales correspondientes, ¿verdad? Pero realmente es un trámite bastante sencillo. Al final se les entrega su resolución y su título y tienen que pagar 50 centavos por este título. Ahora lo que les comentaba fue que según la ley tiene un plazo de 10 días para que nosotros podamos obras, pero en el registro pues es necesario que entregan lo más pronto posible para ayudar a los autores, ¿verdad? Ahora, en cuanto a la violación del derecho de autor, fíjense que el Código Penal tiene hay multas de 50.000 a 750.000 para las personas que violan el derecho de autor. Tiene prisión de 1 a 6 años para que viole el derecho de autor. ¿Cómo lo violan? Fíjense que el artículo 21 de la ley dice que solo el autor o titular de derecho tiene la potestad de transformar, modificar y utilizar la obra. Muchas veces las personas utilizan esas obras sin autorización legal. Por otro lado, es que, por ejemplo, si a ustedes, alguien les da un derecho de utilizar una fotografía para un libro, les dio el derecho de utilizar la fotografía para el libro, pero no para que la suban a internet, porque eso es su derecho. Entonces, cada derecho se lo tiene que dar el autor para lo que usted lo recibe. Porque ustedes ven, por ejemplo, en internet hay muchos, ahí está todo lo que ustedes puedan utilizar, pero no lo pueden utilizar para determinar situaciones. Ustedes pueden utilizarlo para hacer su trabajo, para hacer lo que ustedes deseen, pero no para expresarlo. ¿Por qué? Porque hay una ley, está el Código Penal, que el artículo 274 contiene las sanciones en cuanto a la violación de estos derechos. Fíjense que mucha gente, por ejemplo, compra una película, un cuadro, y el cuadro lo tienen muy lindo para que lo instalen, pero lo compran para eso. No lo compran para reproducirlo, hacer calendario, ponerlo en Navidad y hacerlo, ¿no? Porque el cuadro lo compró para el autor no le dio el derecho de explotarlo de esa manera. Igual es como un libro. El libro se compra para leerlo, ¿verdad? Para leerlo, para disfrutarlo, pero no se compra para reproducirlo y regalarlo. Es cierto que alguien dice, bueno, mira, que lo quiero leer, te lo presto, pero no van a reproducir una obra. ¿Por qué? Porque si hacemos esto, no solo el autor nunca va a recuperar su dinero para la inversión que hizo para hacer su obra, sino que también el autor se va a desmotivar a seguir creando, porque están reproduciendo ilícitamente y es una obligación. Así de que igual pasa en las universidades, ¿verdad? Que desafortunadamente, aunque ahora ya ha cambiado bastante todo esto, pero realmente en las universidades un texto se compra un texto original y hasta ahorita en tal lugar se están vendiendo las cosas.
Y esa reproducción no está autorizada por el autor y el autor puede en algún momento reclamar su interés. No solo la parte que le desmotiva, porque nunca va a recuperar el dinero, porque esas fotocopias no le ayudan a un autor para que compre su obra original. Entonces, a veces nos decíamos, nosotros siempre entendible que la economía sí, pero hay que utilizar material original. Igual sucede con las películas. Yo les compartía, no sé qué día, en una plática a unas personas que fíjense que una persona que graba mucho en marimba nos contaba en el trabajo que llegó a registrar sus obras, fíjense que nos contaba que él prestó dinero para poder grabar, hacer su grabación profesional de marimba. Graba muy lindo, o sea, sus grabaciones son muy lindas. Entonces, prestó dinero y el costo de cada CD le salía en 145 pesos, el costo. Entonces él tenía que vender todo a 145 para recuperar el dinero que había prestado para hacer el CD. Entonces su familia y sus amigos llegaban y decían, mira, oh, qué bonito que sale ese CD. Ahora es cuando no nos puede regalar. Y fíjense que el CD ya está en la fecha. En esos ya está en la fecha a 5 o a 10 pesos. Entonces, ¿saben qué hizo el autor? ¿Saben qué hizo el autor? Fue a la fecha y compró CD de avión para regalárselo a sus amigos, a su familia que le estaban pidiendo regalar. ¿Verdad que es triste? ¿Por qué? Porque él necesitaba recuperar su dinero de esos 145 pesos, entonces le era más fácil dar de los literatos de avión. O sea, a veces tiene que pasar a esto, ¿por qué? Porque a veces no se conoce el valor de lo que hay de así. Así es de que, fíjense que el banco, los trabajadores, los bancos son mencionados allá con nosotros cuando nos dicen, mire que el banco me prestó para hacer mi librito, porque mire que alegre que hago su librito, es para su obra, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué hace? En algún lugar compra uno y lo reproduce. Y él, ¿cuándo va recuperando el banco de los trabajadores? Nunca, porque solo están dando fotocopias. Entonces, es importante la concientización de utilizar este material original, no solo para ayudar al autor, no solo para, digamos, seguir nosotros conservando nuestra identidad cultural, sino que también porque hay temas, ¿verdad? Hay un fondo de más que contempla la persona de así es de que fíjense que ya en algunos casos se puede incluir solo una fotografía. Hay textos muy bonitos, pero puede incluir una fotografía antes de otro. Fíjense que hay, por ejemplo, hay gente que quiere utilizar algo, pero ¿por qué? Porque llama la atención. Fíjense que si ustedes ven que en la calle están vendiendo un cancionero y ese cancionero tiene una lechera, tiene tiene toda la música que a uno le gusta, en noche de domingo de escuela, pero la compran porque tiene eso todo. Y tal vez ahí va a incluir el autor unas cosas de él que ni se conoce. Entonces él sabe que lo va a vender, pero que tiene las conocidas. Pero muy bien lo puede hacer, lo tiene que ir, pedir autorización de los autores para poderla incluir en su canción. Y las autorizaciones son fáciles, verán que es bien fácil obtenerlas. Aún Microsoft da autorizaciones para utilizar ventanas y todo para los libros, para las personas que hacen libros de cómputo. Les gusta que aparezcan las ventanas, ¿verdad? Para que el alumno se ubique mejor. Entonces tienen que Microsoft da autorización
al autor, sino a un titular del derecho. Porque el autor es quien la realiza, pero hay un titular de derecho, que es a quien en determinado momento le han pedido sus derechos, ¿verdad? Por ejemplo, hay mucha gente que trabaja por encargo. Le dicen, mire, hágame esta obra de esta manera. Yo quiero que me haga un texto de matemáticas, pero que contenga esto y esto. Entonces, ese texto de matemáticas fue realizado como una obra por encargo. El autor es el que la realizó. El titular de derecho es el que la encargó, quien la puede explotar, siempre colocando el nombre del autor. O sea, todo se puede realizar sin llegar a lo que es la relación del derecho de autor. No sé si tienen alguna pregunta en el momento. Gracias. Quería hacer un comentario. Hace algún tiempo estuve en un seminario sobre derecho de autor muy bueno que impartió el licenciado Max Araujo. Entonces, ahí se abordó toda esta temática, pero con casos concretos muy interesantes. Me recuerdo que en lo que se refiere a autores conexos estaba Francisco Páez, que usted lo mencionaba antes, y él señalaba pues que habían hecho un concierto en el estadio y sorpresivamente luego apareció una sociedad de gestión exigiéndole que él tenía que pagar tantos miles por haber realizado ese concierto sin haber firmado ningún contrato, sin tener ninguna admisión o asociación con dicha sociedad. Entonces la primera pregunta es si realmente es obligatorio pertenecer a la sociedad de gestión o es optativo, porque él decía, pues esto se tuvo que ir a en que parar. Ese es uno. Dos, sobre el uso de la música. Se indicaba algo bien interesante. La música, aunque se use como ambientación en un restaurante, en un lugar público, tiene que tener derechos sobre el tipo de música que ahí se va a presentar. No es que el administrador o el encargado de la ambientación coloque el cassette o el CD de su predilección para darle gusto al cliente, si es música de Vicente Fernández la que van a poner, pues tiene que tener todos los derechos, aunque él no esté comercializando, no esté vendiendo la música, pero le está usando como un fin de ambientación. Esa sería la siguiente consideración. Y luego sobre el tema de derechos de autor, algo interesante que se mencionaba es que en Guatemala casi no se presentan litigios como se da en otras sociedades, España, Argentina, México. Tal vez una de las más sonadas fue como una editorial que utilizó una fotografía y se hizo un revuelo por toda esa situación que se da, pero digamos nos lleva a pensar en que es algo bastante profundo las repercusiones que puede tener eso. A nivel mundial, vimos en Hungría, le costó el cargo a un presidente el que lo acusaran de haberse plagiado la tesis. En Alemania, una ministra de Educación pasó lo mismo y sigue dándose ese fenómeno cada vez más con una sensación de todo un acontecimiento a nivel mundial, porque de los casos que se descubren sobre altos funcionarios, pero esto es algo tan general y a veces tan difícil de controlar hasta el momento, ¿verdad? Entonces, en concreto eran esas, especialmente las dos situaciones, si nos pueden aclarar. Yo creo que lo que vamos a hacer es que vamos a aprovechar esto que usted comentó para también que sea como una aclaración, ¿verdad? Fíjense que en el caso de Páez, lo que le comentaba Páez, de que si tenía que estar forzosamente que era obligatoria que estuvieran asociados a la sociedad de texto, no es obligatorio. La ley no puede obligar a un autor a que una sociedad le administre su derecho.
mire, padre, tiene que estar en la sociedad, en la AI, que es la sociedad de Guatemala, no. Entonces, eso es fantástico, en primer lugar. En segundo lugar, por ejemplo, lo que le pasó a él mismo, que usted dice, de que le dijeron que tenía que cobrar, lo que sucede es que todos los eventos que se hacen con fines lucrativos sí tienen que pagar. Y tienen que pagarle a esas sociedades, que lo que contamos. Cuando hacen ese tipo de eventos, hay, dentro de todo esto, estas presentaciones, hay grupos musicales, hay autores, y fíjense que si, por ejemplo, estaba padre acá, pero le pongo el caso de Shakira, digamos, de Colombia, que ella estuviera actuar. Entonces, por ejemplo, Páez está en su país, está en Guatemala, y él es un autor, y él tiene su grupo musical también. Entonces, en primer lugar, no tiene obligación de estar en la sociedad, pero sí tenían que pagar, y era un evento con fin lucrativo, y tienen que pagar. Y lo mismo, y aquí, por ejemplo, como si viniera Shakira y actuara, igual tiene que pagar el que organiza la actividad. ¿Por qué? Porque el que organiza la actividad es que se beneficia económicamente. ¿Saben? Shakira, Julio Iglesias o quien sea, ellos tienen a actuar. Pero a ellos les van a pagar porque ellos tuvieron que actuar. Pero quien se va a beneficiar económicamente también es el organizador. Entonces, ese organizador tiene que quedarse con lo que le corresponde y pagarle a Páez, pero sí tiene que pagar por la actuación de publicidad. Ahora bien, los diferentes casos que usted menciona, sí, definitivamente en Guatemala igual. En Guatemala tenemos una ley y de ahí se lo reúno, por todo lo que dice el artículo 21, ¿verdad? Que solo el autor o titular de derecho tiene la potestad de utilizar sus obras. Y ya sea en presentaciones, digamos, una presentación, por ejemplo, conjunto y todo esto, él es allí el autor, él es el intérprete, él allí lleva varios derechos, ¿verdad? Pero solo el autor es el que tiene la potestad de autorizar. Entonces no va, por lo mismo no va a venir una sociedad, una empresa que nos trae a Colibre. Esa empresa nos trae a Colibre a que vayamos a eso, ¿cierto? Pero el autor se beneficia porque le pagaron. Pero allí hay músicos y hay otro conjunto de situaciones que por eso se tienen que pagar para que ellos en su momento puedan hacer esta distribución. Pero yo creo que vamos a seguir, no sé si me faltaba alguna otra cosa, si vamos a seguir de todas maneras, yo creo que, no sé si termino, me deja si quiere terminar y para que luego hagan usted las preguntas. Ya me falta poco, solamente cuando la avancé, solo para demostrarles muy rápidamente que pues es bastante económico. Aquí he colocado las casas para mostrar una obra literaria, por ejemplo, son 200 textiles. Lo más alto que tenemos son las obras audiovisuales, los programas de ordenador, programas de datos que cuestan 500 y las obras audiovisuales que 400, pero de ahí todo es 200 y todas las obras que quieran buscar. Y muchas veces hay personas que tienen muchos textos, nos han llegado personas a decir, mire, yo tengo 25 libros porque tengo ahí de poemas y de obras. Entonces le decimos, bueno, pues no registre los 25 uno por uno, haga una colección y le coloca, por ejemplo, la colección Amanecer, bajo todo ese nombre ingresa, nos llevan la caja con 25 libros, con 30 libros, bajo un mismo nombre, ya sea colección Amanecer, y
ya nos traen allí todos los textos. Y por ejemplo, en algún momento él quisiera negociar un libro, por ejemplo, si alguien se interesa por quererlo, quererle imprimir su obra, él pone ese mismo numerito, porque ese le corresponde a los deductivos. Entonces ya están con un mismo gasto, o sea, pagó 5 quetzales del formulario, pagó 300 quetzales, porque la colección sí paga 900, los 50 del certificado, y lo que quizá la declaración jurada gastará nomás unos 500 quetzales para hacer un registro de una colección. O sea, el trámite no es tan fácil, ¿verdad? Ya ven ustedes aquí lo que cuesta, las obras aumentales para 200, y vean, casi todo cuesta 200 quetzales. Las traducciones para las nociones de arreglos musicales, ustedes ya ven también que tienen un derecho de autor. O sea, esa traducción que realiza una persona a otro idioma, esa tiene un derecho de autor que le corresponde al autor la traducción, siempre y cuando le haya pedido la autorización al autor de la obra primigenia. Entonces puede traducirla, puede adaptarla con las autorizaciones correspondientes, y eso también ya, el que hace esa traducción, el que hace esa adaptación, tiene un autor y puede registrar su obra en valores de los certificados. Miren, las metodologías, lo que decíamos también, pues las 300, o sea, lo unen todo para que no puedan tener, no gasten mucho, igual pasa con las obras musicales. Las obras musicales pueden en un CD grabar 30 o 40 canciones y pagan solo una colección. Tenemos todo lo que es el derecho conexo, y aquí está todo lo que tiene que ver con la sociedad de gestión colectiva, que es un poco más alto, porque el deseo si en algún momento puede un poco más, ¿verdad? Porque tiene sus gastos de administración. Así es de que está. Ahora, les quería contar que en el caso de todas las obras que están en el registro, todas pueden consultarlas. O sea, si alguien llega y dice, mire, fíjese que yo quisiera ver la obra tal que está registrada, nosotros revisamos, y si es una obra que ha sido registrada como una obra publicada, le permitimos que la registre. Ahora, si ha sido registrada como una obra inédita, no lo es. ¿Por qué? Porque la ley nos da esa limitación. Todo puede ser registrado menos los programas de ordenador y bases de datos y las obras de ellas. Porque a veces, por ejemplo, alguien escribe algo, por ejemplo, político, ¿no? Que no quiere que se sepa hasta que salga el gobierno, digamos. Entonces dice, mire, yo escribí esta obra, pero quiero que nadie la lea. Entonces está como una obra, va a estar inédita hasta que el autor lo considere. Está esa ineptitud respetada. O sea, no podemos nosotros mostrarle eso porque el autor no, él es el que decide. Ahora bien, el programa de ordenador pasa lo mismo. Nosotros no podemos que alguien entre y realice un programa porque la ley da esa limitación, pero porque hay una razón, ¿verdad? Porque si el autor así lo desea, pues se tiene que registrar en cuanto a la inédita y en cuanto al programa de ordenador y todo lo que ya voy terminando. Ya les cuento que en el marco legal, como Guatemala es parte de todos los tratados y convenios internacionales relacionados con el derecho de autor, entonces todo el contenido de su ley tiene que ver con estos tratados. Tenemos la ley de derechos de autor y derechos conexos, tenemos el reglamento, el decreto 11/2006, que fue a través de él se hicieron todas estas reformas sobre los CAPTA. Ahora, en cuanto al marco legal, Guatemala
cual es parte de todos estos tratados. El convenio de Berna, que les he mencionado al principio, que tiene que ver con las obras literarias y artísticas. El convenio de Roma, que tiene que ver con todo ese derecho a comercio que les comentaba. Ahora bien, como estos convenios tienen muchísimos años, y como vino todo esto del internet y todo lo de la tecnología, la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que es nuestra gran sombría para todo esto, pues ellos tuvieron que ver qué hacían para activar estos tratados, ¿verdad? Entonces vinieron y a través del tratado de la ONU, el WST, vinieron como a darle vida en cuanto al internet al convenio de Berna. A través de este tratado WST le vinieron a dar vida en cuanto al internet al convenio de Roma, que es el convenio de todos los intérpretes y ejecutados, ¿no? Así es que digo pues que aquí yo creo que he dado como un poquito, pero yo creo que más a través de las preguntas en su momento pues vamos a poderles apoyar con todo gusto. Yo también les quería comentar que con todo esto de la tecnología y la innovación, todo esto que está ahora surgiendo tanto, pues entonces la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual ha estado apoyando los casos que hay en muchos países. Y les cuento que en Guatemala tenemos un centro de apoyo a la tecnología y a la innovación. Entonces, en este centro pues, se ha estado tratando de dar a conocer también todo el tema de la propiedad intelectual y de apoyar en muchas situaciones. Así es de que yo tomándoles un momento mientras es todo las preguntas, ¿saben así? Vamos a hablar con eso. Entonces, dígame, ya. Buenos días. Una de las exposiciones es muy importante, creo yo, para que estemos vinculados constantemente a la formación o para personas que están en este medio. Hay mediadores con mis sentidos y hay todo tipo de teorías. Ahora, concretamente, tal vez en lo que como que yo quiero comentar ahorita en preguntar es que mi papá ha 3 veces de fallecido, 5 creo también, pero él dejó pues un gran legado de música y también algunos poemarios. Cuanto a su música, pues ha estado protegida por la asociación precisamente de usted, que anteriormente era pero la misma posibilidad de esta nueva asociación de gente más joven. Afortunadamente, pues ha habido mucha respuesta de ellos, les agradecemos, ellos tuvieron los datos funerarios. Pero, ahora bien, la inquietud que nos entra, yo siento que todo esto no fue algo que se realizara. Algunas canciones están invadiendo, debe ser muy importantemente la radio y todo eso, la música de Marina, tiene música grabada también que nunca permitió que se puedan pegar un poco y a pesar de que las grabaciones eran antiguas, pues nunca hubo necesidad que se les puedan hacer algunas modificaciones. Entonces nosotros pues tendríamos esa inquietud como de repente podemos usar una nueva versión, ¿verdad? Un poquito de su música, pero que tendría que ser que el cantante tenga decidido hacerlo. Ahora bien, y también un poemario que estamos en esa duda donde se tendría que registrar. Entonces mi duda sería, por supuesto lo que yo he escuchado en su exposición, de que esto tendría que haber habido un familiar autorizado y qué pasos tendríamos que seguir para tener la autorización, digamos, de permitir que en su condición se pueda hacer una nueva versión, de acuerdo a la tecnología del movimiento, de dar las acciones a la calidad de los cantantes actuales. Sí. Fíjate, no sé si con esto ya os presentamos podríamos representar aquí a nuestro compañero licenciado Víctor Barros para que nos haga un momentito de gratis y yo luego aquí con todo gusto le vamos a dar la respuesta, por favor, y entonces yo invito al licenciado
Víctor Vargas, que es compañero del Centro de Propiedad Intelectual, y él va a hablar un poquito sobre el tema del Centro de Apoyo a la Tecnología e Innovación del Registro, y luego con todo gusto vamos a estar para las preguntas. Muy buenos días a todos. Para mí es un placer estar aquí acompañándonos brevemente en la exposición de la licenciada Clara. Como bien decía ella, la OMPI ha estado teniendo un poquito más en cuenta el apoyo a el tema de divulgación principalmente y protección, y es así como que en el año 2011 se creó el primer centro de apoyo a la tecnología e innovación, del cual yo soy el director actualmente. Y básicamente lo que nosotros hacemos como parte del centro es apoyar en el tema de divulgación, protección y algunos eventos como estos, ¿verdad? Que alguna vez, por ejemplo, hay gente que se queda con alguna inquietud, no solo derechos de autor, sino que tal vez del tema de marcas, ¿verdad? Se proporciona capacitación. Se proporciona, por ejemplo, temas en el tema de patentes, y la idea de los CATIs, del CATI del Registro de la Propiedad Intelectual, del cual nosotros somos parte, es firmar convenios con universidades, centros de investigación, colegios, instituciones, empresas individuales, ¿sí? En donde la idea de nosotros es crear un convenio de cooperación para que se cree un CATI periférico en estos centros, ¿sí? La idea de crear estos CATIs periféricos es de que tener, lo queremos ver así, una persona encargada del tema de propiedad intelectual en ese lugar. Esta persona encargada pasa aproximadamente un mes de capacitación intensiva con nosotros en el registro de la propiedad intelectual, donde pasa por todas las áreas, pasa por el área de derechos de autor, por el tema de marcas y todos los medios distintivos, y por el tema de patentes, con la finalidad de que esta persona sea la encargada en ese lugar de coordinar toda la protección y todo el tema de divulgación de la propiedad intelectual. Afortunadamente, con la Universidad de San Carlos de Guatemala tenemos el primer CATIVIGI en Guatemala, que está a cargo de la Dirección General de Investigaciones, a cargo de la licenciada Jessica Jiménez. ¿Sí? Este convenio nosotros lo firmamos el año pasado, ¿verdad? El 19 de agosto del año pasado, y pues gracias a Dios hemos tenido excelentes resultados aquí en la Universidad de San Carlos. Entonces yo no voy a tomar más de mi tiempo, voy a dejarle 5 minutos con la licenciada Jessica Jiménez. Ella le va a dar una pequeña presentación del CATIVIGI aquí en la Universidad de San Carlos para que ustedes lo conozcan y sepan los servicios que está prestando el CATIVIGI con el apoyo del registro de la propiedad intelectual. Eso es muy importante que lo conozcan. Por favor, licenciada. Hola, muy buenos días a todos. Es un placer estar aquí delante de ustedes y poderles hablar unos 3-5 minutitos de lo que estamos haciendo acá. El año pasado ya vamos a cumplir un año de que firmamos un convenio con el Ministerio de Economía y la universidad a través de la Dirección General de Investigación. Yo soy la coordinadora de este programa, de este centro, y tenemos varios servicios que estamos prestando. Solo quería contar que fueron 2 veces y un diplomado de Secretaría y Colegio de Abogados para podernos capacitar en esta área. Muy brevemente, porque la Universidad General ya nos dijo que la propiedad intelectual pues, es toda la creación de nuestra mente, toda la creación de nuestro intelecto humano, y la creatividad pues es un recurso inagotable, todos lo tenemos, ¿verdad? También podemos decir que es un bien inmaterial. Lo podemos percibir con nuestros sentidos, ¿verdad? Por esa presentación, por una obra de arte, a través del sentido de la vista, el sentido del tacto ahora con la tecnología en todo, una melodía, una película, un perfume a través del sentido de los olfato, todo eso lleva una forma, y todo eso es todo se puede poner. Entonces las características de un bien inmaterial es que, por ejemplo, lo podemos repetir en otra mano. Alguien hace una canción en México y la puede repetir con la aplicación de otra persona aquí, la puede cantar. Una vacuna que haya hecho ciencias químicas de farmacia, aquí la puede reproducir en el centro regional de otra parte, de siempre de la universidad. Todo eso es la característica de un bien inmaterial, que es propiedad intelectual. Esto ya lo platicó la licenciada, ¿verdad? De la propiedad intelectual.
derechos de autor y propiedad industrial, que ya bien lo mencionado. Los derechos de autor, pues habla de obras literarias, científicas, artísticas, y la propiedad industrial, modelos de utilidad, diseños industriales y papeles. La propiedad, porque a veces hablamos de propiedad intelectual, pero realmente no entendemos bien qué es propiedad. Pues la ley nos establece en el Código Civil que es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con las limitaciones que establecen la ley. Así como tenemos una casa, un vehículo que viene desde nuestra propiedad, pero tiene obligaciones y tiene restricciones, ¿verdad? El título de hogar, nosotros tenemos que para poder circular, pagar el impuesto o pagar el IUCI, pagar todos esos impuestos iguales. También establece en el artículo 442 que son bienes las cosas que solo pueden ser objeto de la prohibición y se clasifican en bienes muebles o inmuebles. Bienes inmuebles son los que están arraigados al suelo, que no los podemos mover, y los bienes muebles los que podemos transportar, nuestra laptop, nuestro libro, nuestro CD, los derechos de autor de una canción a través de un título o nuestra obra artística. Y la Constitución pues también lo establece, da este derecho y estamos protegidos todos. Reconoce el derecho del autor o del inventor, los titulares de los mismos gozan de propiedad exclusiva de su obra invento. Y también el artículo 57, donde dice que toda persona pues tiene derecho a participar libremente en la vida cultural y artística de su comunidad, así como beneficiarse del proyecto científico y tecnológico. ¿Qué mejor que la universidad haga cosas importantes y aporte a humanidad? Pero ¿por qué es necesario proteger toda la propiedad intelectual? Porque todo conocimiento adquiere valor. Si viene una casa farmacéutica y quiere comprar una vacuna que haya hecho, por ejemplo, la Facultad de Farmacia contra una cepa distinta del virus del papiloma humano, eso va a tener un valor. ¿Por qué? Porque va a curar muchas vidas. Entonces, todo conocimiento va a adquirir un valor. Y sobre todo que nosotros recibimos ingresos del pueblo. Entonces, tenemos que, con más razón, proteger, ¿verdad? Porque son los ingresos de nuestra gente. Entonces, todo esto, el conocimiento lo que nos va a dar es un derecho real. ¿Y qué es el derecho real? Pues es un señorío inmediato que se da de la cosa a la persona, que se puede hacer valer contra todos. Eso significa el gaón, es una palabra en latín que utilizamos los abogados. Y es un poder inmediato que te da a mí de la creación que yo haya hecho, ¿verdad? Entonces, por lo que hay una relación directa entre la persona y la cosa. Entonces, llegamos a hablar de lo que es la economía digital, que es lo que todo el mundo está haciendo. Lo único que le da la oportunidad a las personas de mantenerse a una organización es lo que son sus competencias. La virtualidad, ahora vemos que en Internet tenemos conocimiento, encontramos un montón de situaciones, de productos, empresas en tiempo real, capacidades, innovación, información. La economía, ahora no hablamos solo de la economía guatemalteca y la centroamericana, hablamos de economía globalizada. Y todos están utilizando la protección intelectual. Y eso lo que está haciendo es generar riqueza. Hay muchas universidades del mundo, por ejemplo Harvard, que no reciben tanto dinero de ingreso de las tasas de sus estudiantes como de la protección de lo que ven. Son millones lo que lo ven. Entonces el éxito de esta nueva economía inmaterial nos va a la generación de riqueza, sostenibilidad y prosperidad. La única cosa que le da a una organización que tienda de la usar es la duración por sus competencias, por lo que sabe. Lamentablemente hay casos, por ejemplo en medicina, ya nos enteramos de un caso de unos docentes que hicieron un libro buenísimo que lo usan de texto para sus estudiantes y ya lo tienen en otra universidad privada, todos le quitaron los logos de las sacaron, los nombres de los docentes y lo usan también. Entonces, tenemos que proteger lo que hacemos, es valioso. Entonces, las bases de la economía, el conocimiento es innovar. Las nuevas tecnologías, el capital humano, la dinámica empresarial y un fundamento económico. Entonces, ¿qué significa todo lo de la CATILIG y la propiedad intelectual para nosotros? Significa que la Universidad de San Carlos le está apostando a la tecnología y la innovación, como muchas universidades ya lo han hecho. Por lo que han avanzado y se han desarrollado. Tenemos que tener presente que para que un país se desarrolle, para que nuestra universidad se desarrolle, tiene que tomar en cuenta la investigación, la innovación y la tecnología. Todo este desarrollo
los artistas en la Escuela de Arte, ya hicieron una película que recién se acaba de estrenar, también hay que protegerla. Toda esta creación se debe de proteger. Tenemos un fundamento legal, tenemos en nuestra legislación tratados internacionales que vienen de la justicia que puede proteger todo lo que nosotros podemos crear. ¿Para qué? Para estimular el ingenio humano, para que siga produciendo. Porque si a nosotros nos pagan por el trabajo que realizamos, ellos también invirtieron tiempo, esfuerzo, dedicación, hasta hace años de educado para hacer sus producciones, también tienen derecho a resarcir de su trabajo, ¿verdad? Para poderlo utilizar, que sigan produciendo, para que todos lo podamos beneficiar. Entonces, los servicios que estamos prestando ya en CATI, que por las siglas es así, estamos dando asesoría gratuita para todas las personas de la universidad y todas las personas que requieran. Esto en la calle es muy caro. Damos esta asesoría, derechos de autor, derechos conexos y propiedad industrial. También les damos un acompañamiento personalizado en todos los procesos registrales. De hecho, acabamos de registrar, y en ese proceso estamos de registrar ya una obra muy importante de una autora que juntó todos 176 autores guatemaltecos en una antología. Solo guatemaltecos, que ni siquiera teníamos la idea de que tanta producción intelectual de literatura infantil y juvenil, y que ella es cotizada pues, a nivel internacional, ¿verdad? Entonces, con más razón protegida. Capacitaciones como esta, en materia de derechos de autor, propiedad intelectual, patentes, marcas, nombres, distintivos, señales de publicidad, marcas auditivas, tareas gráficas, que nosotros oímos distinguir, pero sabemos qué es. Todo eso es propiedad intelectual. Entonces, también se protege, también se hacen búsquedas en internet de propiedad intelectual, los pagos de los formularios de registro y registrales, declaraciones juradas de éticas y no por cartel solicitar. Sin embargo, platicando con mi jefe, el doctor estamos estableciendo que a veces hay comunidades académicas que no tienen partida para eso. Entonces, las cosas que verdaderamente urjan y sean importantes, de repente se les puede dar algún tipo de apoyo para el pago de las tasas. ¿Verdad? La asesoría, estoy para servirles allá en la Dirección General de Investigación, si necesitan alguna capacitación, que todo esto siempre estamos trabajando en conjunto con el registro, estamos a sus órdenes. Yo creo que ya les entregaron un folletito donde están los datos, donde estamos en la parte de atrás, está un correo electrónico donde dice CATI, ahí estoy para servirles, me pueden contactar y podemos trabajar en otro nivel de oficio, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, perdone que están corriendo, por respetando el tiempo de la licenciada. Muchas gracias. Gracias. Vamos a tener unos 10 minutos para preguntas, por respeto a que nuestro horario es de 9 a 11 la actividad, entonces unos 10 minutos, licenciada, y por favor les pedimos que sus intervenciones sean breves para dar espacio a... Muchas gracias. Está bien. Yo solamente quisiera responderle primero por el orden a la licenciada que ha preguntado sobre el tema de las creaciones de su papá, que lamentamos, pero él está haciendo más obras para eso. Ahora les quiero contar. Fíjense que lo que ustedes tienen que hacer es iniciar un proceso de custodia testamentaria. Tienen que acudir como una abogada para que ella les inicie el servicio. Eso no se lo hacen ustedes, ¿ya? Eso no hay otra. Bueno, digo, ahí no lo pueden apoyar. Porque para iniciar un proceso de custodia testamentaria, no, eso no. Pues entonces está como una abogada, pero eso no le sale muy caro. Y le voy a contar también que ese trámite sale bastante rápido. Entonces, solo le nombran a usted, por ejemplo, la administradora de la doctora. Entonces usted se viene y agarra y toma todas las obras de su papá y todas las canciones las registra usted como la titular. O sea, la solicitante va a ser usted, porque va a adjuntar el documento que le acredite como administradora de la doctora. Y hay un espacio en el formulario donde dice el autor y el autor sale su papá. Entonces ya viene usted y recopila. Aparte, van a tener que registrarse una colección de unos musicales y una colección de temas. Con esta, cuando usted desee
que alguna institución grave la música de su papá, entonces usted es la que tiene la potestad de autorizar, porque usted es la que le da. Y puede usted explotar la obra como titular de derecho. Ya usted tiene que hacer la que lo autoriza con la titularidad que la ley le da y pueden explotarlo, porque muchas obras no se pueden explotar que no hay quien lo haga. Pero ahorita en el registro estamos con mucho gusto. En el reverso del librito que se les ha entregado está la dirección, el teléfono, nuestra página para que puedan ingresar y ahí estamos a la hora. Primero agradecer compartir con yo tengo una duda. En el caso, por ejemplo, si yo quisiera crear una obra literaria, a veces en las obras donde uno consulta, donde uno se alimenta en el conocimiento, dice se prohíbe terminantemente reproducir esta obra total o parcialmente. A veces uno le crea sustento a las ideas que uno tiene con alguna cita bibliográfica. El hacer esa cita puede incluir uno en un plagio si uno hace la cita y la referencia bibliográfica y si es necesario pedir la autorización del para eso no es necesario. Fuera necesario si usted en algún momento quisiera tomar un trozo de esa obra, porque como decimos, no se puede modificar, transformar la obra, entonces tendría usted que pedir la autorización del autor para incluir eso, pero de lo contrario no, usted solo está haciendo una referencia y está haciendo la cita correspondiente. Muchas veces hasta nos dicen, pero fíjese que yo leí la obra, pero solo como para tomar como una investigación y todo, para tomar una idea de lo que quería hacer. Entonces, como la idea no se protege, o sea, eso que tenía plasmado en el libro, usted puede desde allí hacer sus investigaciones y escribir con sus propias palabras, su creación, aportando su originalidad, que es lo que se debe de hacer. Por eso es como lo plantearon, sucede mucho que a veces cuando uno realiza una cosa que ha realizado tesis o algo por el estilo, y de repente uno ve el alumno o el estudiante hacer una cita que está bien, pero son citas de 3-4 páginas, y empieza la cita, y sigue la página, voltea a ver, sigue la cita, y también de ahí voy comentando, otro comentario, y ahí está la cita, otras 3-4 páginas de la misma de otra cita. Este motivo es los llamadas de un autor, pero claro, un partito, un concepto, para sacar algo, ¿verdad? Pero ya cuando se examina, yo creo que ahí ya sale de la esfera ese derecho de poder hacer una cita de un autor, ¿verdad? Entonces, se hace la cita pues, para que sea bien puntual, ¿verdad? Para un concepto, un comentario, algo bien específico, ¿verdad? Pero ya cuando hablamos de una página y media, habría que tener un poquito de cuidado con eso, ¿verdad? Dígame, que usted tiene la zona dígame. Disculpe, en la ley hay un artículo sobre el reclamo de los derechos de autor. Le pongo un caso, por ejemplo, en las universidades, cuando se hacen las tesis, y las tesis muchas veces también a veces son, perdone, pero mal utilizadas en algunos casos en las facultades, donde manipulan la información para convenios, dicen, de cooperación académica a nivel institucional, ya sea OG, OMG, pero nunca se hace una carta de entendimiento, por así decirlo, con el estudiante o el futuro profesional, ¿verdad? Para poderle dar la oportunidad en su desarrollo profesional con el trabajo que realizó. Entonces, en este caso, las bibliotecas de las universidades tendrían que tener también un reglamento donde se acuerden, digamos en el caso aquí de las facultades universitarias y con los estudiantes graduandos, también unos convenios en relación al manejo de ese trabajo, porque se habla de sociedades de gestión, y en el caso de las universidades podría suceder algo así.
Claro, lo que sucede es que, vea, en las universidades, cuando uno realiza su tesis, o sea, el que trabaja la tesis es el autor. Y en las universidades usted entrega su tesis, pero no está entregándole la potestad de poderla reproducir. Y fíjense que en muchas universidades ya están respetando este derecho del autor, que tiene que ser así. O sea, si usted, estamos hablando algo diferente porque las sociedades de gestión colectiva son las que administran los derechos de autores de acuerdo a su categoría. Ahora bien, en el caso de las universidades, ellas son, ahí se entrega en depósito la tesis, porque es un depósito que no hace de la tesis, ¿verdad? No sé, hasta donde yo sé, no existe ninguna universidad que tenga un convenio en donde cada autor firme que esa tesis le está cediendo los derechos. O sea, no existe, porque se deja en depósito la tesis que el autor realiza, porque la tesis tiene un autor. Perdón, para terminar, en este caso, yo he encontrado algunas tesis que las han subido en internet sin permiso de los estudiantes. Y eso es otro derecho que yo les decía. Fíjense que la ley es clara en cuanto a los derechos. Hay derecho de reproducción, derecho de traducción, fíjense que este es otro derecho que la ley da cuando lo pueden, para poderlo subir. Es otro derecho que el autor tiene que dar. Fíjense que el autor por titular de derecho tiene la potestad de autorizar la reproducción, la traducción, la adaptación y la comunicación al público. O sea, si el autor no quiere, no le autoriza que sea comunicado al público. Fíjense que dice el acceso público a bases de datos y ordenadores, el acceso público a sus obras, o sea, todo es un derecho diferente. Entonces, si realmente yo pienso que deberían en su momento las universidades, si desean subir las tesis, que el alumno como autor les autorice, porque es un derecho. O sea, si yo no quiero, no subo mi obra a la web, no lo quiero, porque eso es un derecho que tengo como autor. Pero lo que sucede es que es lo que tenemos que hacer. Tenemos que hacer que se respete el derecho del autor. Y como le digo, son diferentes derechos. Yo le autorizo a usted que utilice mi obra, le estoy autorizando que la utilice, no le estoy autorizando que la suba, que la reproduzca, que haga, no, son diferentes derechos. Entonces yo considero que tal vez sería, bueno, ustedes están ahorita que se está trabajando del CATI, que el CATI es una concientización que están trabajando también a nivel de todas las universidades. Bueno, eso, porque nosotros hemos tenido muchas consultas en cuanto a que vienen y, como usted dice, toman partes de tesis. ¿Y qué están haciendo con eso? Están transformando una obra. Fíjense que es casi igual, que yo les ponía ejemplo, es casi igual como que usted ve ese jugador de pelota que está en el banco industrial, ese jugador. Y si usted dice, ay, este jugador tiene muy grande la pelota, habría que quitársela. No puede, igual es una obra. No puede decir usted, mire, esta obra está feo acá, que el ojo lo tiene aquí, pero no, igual es la tesis. La tesis es una obra que el autor creó. Perdone, en relación a abordar un poquito, fíjese que ya estamos hablando con nuestras autoridades de acá de la Universidad de San Carlos para precisamente hacer un reglamento que regule todo lo de propiedad industrial, porque es un tema que, sin embargo, a pesar de que ya se ha tratado con anterioridad, no es una ley nueva, desconocemos nuestros derechos, ¿verdad? Entonces ya se está hablando con ellos para poder hacer un reglamento que regule toda la universidad y su centro regional. Por un lado. Por otro lado, es importante mencionar, porque no solo son las tesis, atrás de las tesis y de los alumnos hay asesores
hay unidades de tesis, hay catedráticos que se encargan de la revisión de los mismos. Y estos recursos, por lo menos en el grado, son financiados por la Universidad de San Carlos. Esos docentes que nos revisan cuando nosotros nos graduamos son pagados por la Universidad de San Carlos. Las únicas instalaciones y todos los datos administrativos son de la Universidad de San Carlos. Los patólogos van y utilizan un laboratorio, las bibliotecas de acá de nosotros también están utilizando los servicios de la Universidad de San Carlos. También es muy importante establecer eso. ¿Por qué? Porque eso va a depender no solo la propiedad, porque también está haciendo por encargo para hacer un examen de graduación y exponerlo al público, ¿verdad? Un examen público profesional. Ahora, sucede distinto cuando uno ya saca su maestría o doctorado. ¿Por qué? Porque cuando uno paga su doctorado, su maestría, uno paga por el servicio, no me lo están dando igual. Luego uno paga su tutor de tesis, uno paga todo. Entonces, ahí no se está utilizando tanto la infraestructura de la universidad, porque es un trabajo que yo le encargo a un profesional de la universidad. Es distinto. Pero todo eso lo estamos evaluando en un reglamento. De hecho, ya tenemos la propuesta de un doctor que va a registrar su tesis de maestría, ¿verdad? Porque si bien es cierto que todos son autores, también hay injerencia y hay aportes de la universidad. Y no se hubiera hecho posible, por ejemplo, los patólogos de química y farmacia están haciendo un experimento que les va a servir de fundamento para concluir su hipótesis y su investigación. No es lo mismo, no lo podían hacer si no se utilizan los insumos de la universidad. Y lo malo es que ya no pasó. Un patólogo de la facultad hizo su tesis brillante, se fue a México y no se registró. Sin embargo, ya lo están utilizando en México. Entonces es importante establecer todo. Hay convenios, hay contratos donde se puede establecer hasta dónde tiene pertenencia cada persona, ¿verdad? Les ponía los ejemplos que son distintos en grado y en pregrado, ¿verdad? En posgrado es distinto. Entonces todo eso es lo que tratamos de establecer en un reglamento que ya está la propuesta con las autoridades de trabajar. Vamos a platicar antes de lo del reglamento, vamos a platicar con la Vicky vamos a platicar un poquito bien antes de todo eso, ¿verdad? Porque realmente pues los derechos de autor son los que se tienen que respetar. El autor es el que crea la obra y los titulares de derechos son los que en su momento van a explotarla, pero ¿por qué se titula, verdad? Pero vamos a platicar eso. Ahora bien, no sé, que tenía otra nota de la licenciada, como la situación de desinformación que ha existido, no solo a nivel de la Universidad de San Carlos, sino lo digo en general. En realidad, pues, como dice la ley, el reclamo de derechos solo contempla 5 años. Si no, esto pasa a conocimiento público, dominio público, o de la institución, como en el caso de municipalidades, universidades. Pero cuando realmente se ha manejado esta situación en la cual se ve perjudicada la persona y que por su autoría, ¿verdad? Definitivamente se buscan pruebas para reclamar sus derechos. Pero cuando realmente no se puede hacer una gestión individual, se tendría que buscar. A mí me han sugerido pues hacer una asociación para hacer defensa de derechos de autor dependiendo de la profesión, y digamos en mi caso así me fue asesorada por la persona, ¿verdad? El abogado experto. Pero realmente en el caso mío yo me he dado cuenta de muchas situaciones difíciles con muchos colegas donde el plagio es digital, los PDF por copias, aún con los USBs, memorias externas, todo, ¿verdad? Y en el caso de las maestrías, doctorados, aún licenciaturas, yo sugiero que desde que comienza el estudiante en su ingreso, así, con los trabajos que realiza, tendría que haber un reglamento interno de la facultad donde regule esta relación del catedrático con el estudiante para poder realizar los trabajos, porque en muchos casos yo me he dado cuenta con otros colegas asesorando estudiantes que hay colegas que se quedan con los trabajos de investigación de los estudiantes para hacer trabajo
le voy a contestar ahora. A ver, de acuerdo a lo que hoy escuchamos, ¿quién es el autor? El que crea la obra. Él es el autor. Porque pueden existir muchos revisores, pueden existir muchas personas que se lo van a digitalizar, como sea, pero el autor, de acuerdo a la ley, tenemos una ley de derechos de autor, y el autor es la persona que realiza la creación, que se sienta, piensa y realiza. La universidad no va a ser autora nunca, porque la universidad es la universidad. Va a ser titular de un derecho cuando el alumno le ceda los derechos de autor. ¿Sí? Eso es claro, la ley lo dice, no lo dicho, la ley lo dice. En cuanto a lo que usted dice, a lo del plazo, el plazo de protección dijimos que es durante toda la vida del autor y 75 años de protección. Usted, si se siente que alguien está utilizando su obra ilícitamente, usted va a la Fiscalía de los Derechos contra la Propiedad Intelectual y aquí ellos van a llevar su país. Y a través de las pruebas, ellos van a saber que usted es el autor. Y aunque lo tengan claro, porque les conté que no es como marcas, en esto el trámite de derecho de autor no está el derecho de prioridad, no está primero en tiempo, primero el derecho. El derecho de autor no existe, porque deja cargo el derecho del tercero. O sea, si usted vino y registró su obra hoy, pero el autor es otro, la ley es el juez el que tiene que ejercer. Yo les contaba, rapidito les cuento un caso de una autora que llegó a registrar al registro con nosotros 6 o 100 bonitos de ellos. Los llegó a registrar. Y de pronto resultó que no era el autor, sino era una persona con la que ella vivía. Y cuando aportaron todas las pruebas, después, el autor, como era ya un señor grande y ella era una patoja, el autor estuvo realizando y editando sus obras en Ecuador cuando la patoja no había nacido. Y vino ella y ella agarró los libros y puso el nombre que ella era la autora y los estaba vendiendo en todo el pueblo, que eran libros del pueblo. Pero ¿sabe una cosa? El autor tuvo que reclamar sus derechos. Y fíjense que los 5 años que usted se refiere del Código Civil, o sea, no son aplicables en cuanto a las obras, porque usted para reclamar tiene durante toda su vida y 75 años de experiencia. Hay personas que ahorita están llevando casos de alguna obra que el autor no se había dado cuenta porque no había leído revistas y todo, y estaban utilizando su obra, pues lo retomó y lo están llevando. Entonces, porque son los intereses del autor y usted tiene ese derecho para eso. Y se pone gracias a pero no le puedo comentar un caso rapidito y es que es lamentable, pero sí es tremendo. Yo conozco 4 jóvenes profesionales de arquitectura que realizaron un trabajo de investigación centro histórico. Los obligaron, el catedrático los obligó a ir a presentar frente a gente de urbanística sus trabajos de tesis y les quitaron los trabajos de tesis y utilizaron los trabajos de ellos para dárselos a una española que trabajó pasantías en cooperación española de los trabajos de centro histórico. Sí, eso es una violación. Ahora, de acuerdo a lo que usted me están concretas, yo sé que tiene toda la razón, pero no me quedé un poco, pero sí a veces un poco más de interés que toda su propiedad intelectual. Precisamente por eso ya las autoridades están conscientes y vamos a tratar de hacer un reglamento y ya para que fíjense que por años del tiempo a mí me da mucha pena la licenciada, pero aquí estamos con la licenciada Jessica, con el licenciado Víctor, nos vamos a quedar aquí un ratito si gustan, por algunas otras dudas que quedaron con mucho gusto, aquí está la licenciada que tiene dudas, pero realmente yo creo que tomaron la dirección, allá en el registro estamos para todos, con todo gusto para poderles atender, ¿verdad? Y aquí está, pues, como les dijo la licenciada Jessica,
Y entonces, en nombre de la División de Desarrollo Académico y del Sistema de Formación del Profesor Universitario, será la licenciada Sonia Villatoro, jefa del Departamento de Educación, y quien hará entrega de reconocimiento. Muchas gracias. Pues agradecemos realmente a la licenciada señora Gómez de Estrada por esta conferencia. Esperamos que me doy a cada una de las unidades académicas en conjunto con la licenciada encargada ahora de ICI. La información será divulgada a los delegados de cada unidad académica y pues muchas gracias por Muchas gracias, profesores y profesoras. Como dice la licenciada, le damos tiempo adicional si hay alguna duda en particular, porque también ella tiene que regresar a su día de trabajo. Pero allá nos esperamos en el registro. Muchas gracias.